vamos a seguir hablando de todas estas nerdeadas, y me voy a conectar también ahora con mi amigo el Rodri. Te voy a dejar por un rato, Raúl. Muy bien, tío. No me extrañéis, tío. No me extrañéis. Os quiero. Bueno, Ahí está. mi amigo Rodri Tomaso, ¿cómo anda? Y vamos a aprovechar esta oportunidad única de hablar con Rodri Tomaso acerca de su especialidad de efectos visuales. Bueno, Rodri, contanos un poco, para empezar, quién sos vos para los que no te conocen, ¿no? Porque tal vez hay gente que no conoce la gran fama de Rodrigo Tomás. Y contanos vos de dónde venís, cómo arrancaste. Ok. Bueno, soy de Entre Ríos, nacido en Chaco, pero criado en Entre Ríos. Me vine a trabajar en el 2002 acá a Buenos Aires. Entré en Cinema Gótica con Rentero. Laburé como colorista al principio, pero yo quería hacer efectos visuales. De ahí pasé al mundo freelance. Después me sumé con un estudio de animación en ese momento conocido. Ahí me llegó el contacto de Vientos de Agua para laburar con Campanella. Llevé el proyecto ese a ese lugar. Se hizo lo que se pudo. Y posterior a eso me ofrece Juan asociarme en 100 bares. Y ahí estuve laburando con él casi cuatro años. Y hicimos El Secreto, obviamente. Y Claro, obviamente para vos. O sea que vos hiciste El Secreto de sus ojos adentro de 100 bares, asociado con Campanella. Sí. Y bueno, después de ahí decidí seguir rumbo freelance de nuevo, porque en ese momento no tenía muy claro, tenía que tantear cómo estaba el tema fuera de la productora, porque estaba muy metido dentro de la productora. Y de a poquito salió la idea esta de hacer un estudio sin recursos, porque no teníamos un mango, y con Marcelo García, que es mi actual socio, y socio fundador también del estudio, arrancamos de a poquito. Y digamos que 3 años después, eso fue en el 2010, 3 años después más o menos, pegamos como un quiebre importante con Manos de Piedra, que fue esa película que hicimos con Robert De Niro. Y bueno, desde ahí venimos laburando mayormente para afuera. Películas nacionales, hemos hecho Los Padecientes en el 2017 creo que fue. Y ahora recientemente El Cuento de las Comadrejas. El Cuento de las Comadrejas, que ahí me llamaste también, El Cuento de la Comadreja. Claro. Ahí yo hice administración de color, digamos. Sí, no sabía que The Last Man estaba hecha en ACES también. Yo pensé que el Cuento de las Comadrejas era la primer peli. Bueno, es la primer peli argentina, tal vez, en ser. Puede ser. De ACES. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, en el Cuento de las Comadrejas me acuerdo que el tema de la administración de color es importantísimo para efectos visuales, porque cuando intercambian archivos un colorista o la gente que hace el conformado con efectos visuales, lo que suele pasar es que una vez aplicados los efectos visuales, si no hay administración de color, varía el color caprichosamente del plano y el colorista ya no puede hacer el matching con el resto de la escena, ¿no? Entonces ACES viene a simplificar todo ese mundo, y Rodri en su momento me llamó para poder articular efectos visuales del Cuento de las Comadrejas con color que se iba a hacer en España. Y bueno, eso funcionó bien, por suerte, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para el export. Sobre todo para el export que se hacía desde la productora de 100 bares. Claro. ¿Y vos sentiste alguna diferencia trabajando en ACES que trabajando en lineal, como dicen muchos compositores cuando no saben hablar de color? Y está más bueno, qué sé yo. Depende de qué tantos workflows utilizás dentro del esquema de efectos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora Nuke te trae nuevos sistemas para como poner presets, dependiendo de si viene algo de matte painting, pensado más a nivel industrializado, digamos, departamento de matte painting, departamento de CG, pero sí, está bueno. Y es práctico, digo, o sea, se resuelve rápido todo. Vamos a contar un poco las secuencias copadas que no son spoiler, que se pueden contar, ¿te parece? Sí. Y
y estoy levantando de tu página de Honor VFX algunos fotogramas que vos compartiste. Si quieren, visiten después la página de Honor para ver un poco estas fotos de mayor calidad. Pero Y bueno, esta es eso la está en las locación. redes sociales, digamos, en Instagram y en Facebook. Uy, perdón, vamos de nuevo. Ahí está. Bueno, contame un poco cómo era la locación. ¿Y qué es esto que se ve acá? Karting ahí. Sí, bueno, lo puse al go-kart, lo puse porque es como que se transformó en la estrella del plano secuencia, en definitiva, porque todos se preguntaban cómo la cámara iba tan cerca del suelo, todos pensaban que era un dron, lo cual es medio imposible de volar tan bajito porque estás ahí al borde de hacerlo en el piso. Pero nada, el laburo en sí fue todo cocinado previamente, yendo a hacer scouting, ya prácticamente un scouting barra técnico, porque no estaban del todo definidas. Andrew tenía cierta idea de algunos recorridos y quería que nosotros demos la luz verde de si realmente servían para hacer los enganches. Y ahí fue medio como recorriendo las locaciones con 45 grados de temperatura, nos fuimos dando cuenta y eligiendo bien qué convenía hacer en cada cosa, ¿no? Acá hay un enganche que se ve un croma, ¿no? Sí, sí, en realidad son 3 locaciones, una que arranca en el switchboard, que es donde ella sale a fumar y arranca por la calle esa. Esa es la más larga, se podría decir. Hace tú un recorrido hasta el fondo, atravesando campos y terrenos baldíos, llega hacia el final del fondo de una casa, que usamos justamente unos árboles que estaban así tipo en forma de portal para poner un croma atrás y tener recorte de las ramas, que en definitiva después tuvimos que hacer en CG, en 3D. Pero bueno, sirvió como para hacer la transición ahí, tener el pasaje a la segunda locación, que arranca en otro lugar, que no estaba muy lejos de ahí, estará a 5 o 6 cuadras. Era un pueblito muy chiquito en Whitney, en Texas, y esa segunda locación era un terreno que estaba baldío enfrente de lo que es el gimnasio, y el go-kart arrancaba ahí en curva, haciendo una curva, y después iba derechito a la puerta del gimnasio, pasando por una canaleta que hubo que poner una rampa, después se borró digitalmente. Pero la complicación de esa toma es ese prácticamente el enganche desde la afuera del gimnasio hacia la adentro del gimnasio, fue lo más difícil de hacer dentro de todo. ¿Por qué? Porque vos estás viendo todo el tiempo en ese recorrido recto, estás viendo todo el tiempo el adentro del gimnasio que estaba transcurriendo una acción, que en ese momento no estaba porque pusieron un croma, porque por temas logísticos tuvieron que cortar ahí, eso no estuvo planificado, así que tuvimos que improvisar ahí, pero nada, hicimos el plate de lo que es el interior, de todo lo que sigue después, pero con mucho pre-roll, justamente para enganchar el plano anterior. Contame eso. Vos en general ensayás el plano, ¿no? Antes de rodaje lo ensayás, ¿no? Porque yo te veo acá el scouting y de alguna manera veo pruebas de rasantes, sí, y con el Steadicam. Eso era más prueba de cámara, de ver cómo funcionaba el gimbal, pero no en sí el cómo se engancha, porque, por ejemplo, cuando surgió ese imprevisto, digamos, de tener que cortar y poner un croma a último momento, esos minutos entre que se seteaba y se preparaba para tirar el siguiente plate de adentro, yo me la pasé ahí haciendo una precomposición para ver si más o menos los ángulos y las distancias y los encuadres iban a funcionar, y hice como un boceto del enganche, me quedé tranquilo, vamos con eso. Eso fue lo que se hizo ahí. Después hay lo que es la parte adentro del gimnasio, está muy bien coreografiado, todo el partido de básquet está muy lindo, eso se hizo bastante rápido. Y todo lo que sucede después, que es saliendo por la ventana de las gradas al fondo, arriba de ese gimnasio, hacia la otra locación, esa sí era otra locación que estaba como a, no sé, 10 cuadras, y se hizo en otra jornada.
aparte. Mirá, estoy mostrando fotogramas de ese plano secuencia que después sube por las gradas. Sí, esa Y última... la cámara pasa por esa ventana. Que Después estaba de bajo esa toma. ventana, claro, después de esa ventana, baja hasta el suelo, y eso ya todavía no entiendo cómo lo hicieron, Bueno, tirando las... sí, eso, ese enganche fue difícil justamente por lo que comentaban ustedes, por el tema de temperatura-color. Estamos en un tono súper cálido y pasamos a algo completamente diferente. Y es la parte más compleja por ahí para componer. Eh, el siguiente plate, que es el último plate del recorrido hasta la estación de radio, eso se hizo con una grúa, tal cual como hicieron en 1917, que baja la grúa, la desmontan dos chabones del crew de cámara y salen enganchados. Bueno, en 2017 fue al revés, la montan en una grúa, en un camera car y salen marchando. Acá hicimos al revés, baja una plumita, se desengancha, se suben arriba de un Ford Track y sale a las chapas y cuando llegan... Pasamanos de la cámara, ¿no? Sí, y cuando llegan al radio station se bajan y ahí siguen con el gimbal. Igual, más allá de que el gimbal está buenísimo, todo, tuvimos que hacer un bastante restabilizado en 3D, no 2D, reproyectando mucho todos los entornos. Fue un laburito. Vamos a explicar un poco qué es la proyección, que es algo muy avanzado en compu. Algunos piensan que yo solamente me dedico tal vez a color o a alguna disciplina, pero hice mucho tiempo efectos visuales y también soy supervisor de efectos. Hay un método de proyección, se llama proyección de cámara, que lo que vos haces en definitiva es utilizar la secuencia filmada para extraer el volumen, ¿no?, de esa escena, y en ese volumen, que es un escenario fijo en general, ¿no?, una arquitectura o una fuga determinada, hacer un modelado poligonal de todo ese escenario y volver a proyectar la secuencia que fue filmada. Como si fuera un mapping, esos mappings que se ven. Entonces, una vez que está proyectada, claro, una vez que está proyectada la textura sobre ese volumen extraído de la propia escena, podés volver a mover la cámara, ¿no?, y con cierta distorsión de paralaje, digamos, reubicar la cámara digitalmente sobre una escena que ya está filmada. Y eso te permite a vos hacer los camera blending famosos que hace, que son una locura. Sí, el tema del estabilizado en sí, con proyección de cámara, es más que nada, vos haces un traqueo de la escena en 3D, eso te da una nube de puntos, esa nube de puntos vos lo usás para obviamente hacer el layout de la escena y empezar a tirar geometría de las paredes, de piso, definir cosas fijas, y desde ahí vos proyectás cámara. Y con otra cámara filtrada, o sea, le sacás toda la vibración original del matchpool, haces el recorrido estabilizado, básicamente. Es como que refilmás lo que estás proyectando. Y para para los enganches, sí y no, porque hay muchos de los enganches que son directamente full CG. Sí. Por ejemplo, el enganche del fondo de la casa, donde está ese croma detrás de los árboles, hacia ese terreno baldío enfrente del gimnasio, todo lo que se ve hasta el momento que uno pasa eso, es todo full CG. Hicimos césped CG, árboles con un alambrado al fondo, qué sé yo, que era similar al de la casa, y cuando la cámara panea, va develando, digamos, va haciendo como una transición al plate. Y eso, el secreto de todo eso está en el traqueo de cámara. Si no, que de hecho tenía corrido el centro óptico y eso generaba confusión al momento de hacer cálculos de solveo en el programa de traqueo. Claro, bueno, estamos utilizando muchos términos, ¿no? Solveo. Solveo es el cálculo que hace para extrapolar la información. Claro, digamos. Transformarlo de bidimensional a tridimensional. Sí. Así que bueno, nada, es un laburazo, digamos, que seguramente en esta peli, que además es
oscura es más difícil de hacer, ¿no? Porque tenés Sí. poco De detalle hecho, para poder detectar dónde está el volumen de la escena. claro, de hecho nos pasó con otra peli, pero no sé si lo doy como ejemplo, pero básicamente era una toma que se había planeado hacer en un horario en donde el croma iba a funcionar mejor y se hizo última hora, y un montón de pibes corriendo enfrente de un croma que no se terminaba de distinguir la silueta por la penumbra que se empezó a generar, y eso es imposible de trabajar, ni siquiera rotoscopiando, porque no sabés qué estás recortando, básicamente. Sí, todo negro. Mm. Pero Todo negro. ese enganche hacia dentro del gimnasio fue el más bravo. Sí. Inclusive la salida por el gimnasio hacia esa zona fabril que se ve, eso es una bruta proyección también. Esa fábrica está reproyectada toda para inclusive generar el reflejo en el charquito de agua que hay abajo. Mm. Sí, voy a mostrar alguna imagen de lo que es una proyección para que se entienda a qué nos referimos con una proyección. Es de alguna manera modelar la imagen a través de, La cámara. De la cámara. de otras imágenes, ¿no? Image modeling, lighting and rendering, digamos. Vos hacés, digamos, con cámaras reales, filmás una escena de diferentes ángulos porque se mueve la cámara, y a partir del estudio del paralaje, digamos, de la diferencia que hay de la visualización de un mismo objeto de diferentes ángulos, se triangula, digamos, los resultados y se puede recrear el volumen de la escena. Una vez que tenés recreado el volumen de la escena, proyectás otra vez la secuencia sobre ese nuevo volumen, y eso te permite manejar una cámara virtual que tenga un movimiento diferente al movimiento original. Así que eso es lo que Rodri dice, reproyección de cámara, ¿no? Algo bastante avanzado en compo, digamos, de las cosas más avanzadas de todas, que podés ir aprendiendo cuando estés estudiando, y bueno, hace las delicias de los directores porque te permite hacer cosas que parecen imposibles. Por ejemplo, estabilizar un plano en 3 dimensiones, ¿no? Estabilizar, hacer extensión de fondo, borrar cosas complejas cuando la cámara se traslada, que tiene mucho paralaje. Sí. Claro. Sí, a ver, usar 2500 ISO no es bueno para nadie, ¿no? Están preguntando. Porque el ruido no te ayuda al tracking, no a los efectos visuales, a nada. Lo que pasa es que, bueno, acuérdense, es una ópera prima, está hecha con 2 mangos, la peli, y así todo quedó muy bien. Gran parte también por el trabajo de Rodri, gran parte también por el trabajo que hizo Raúl, por el trabajo que hicimos todos. Y bueno, y también mérito de un director que arriesga tanto, ¿no? Porque la verdad que fue muy arriesgado mandarse a hacer lo que hizo, ¿no? Fue una combinación de suerte y de temeridad, ¿no? Mandarse a hacer algo tan complejo con tan Sobre poco todo lo dinero. narrativo. Él era, como dijiste, es muy fanático del cine clásico, pero mundial. Él ve muchas películas argentinas. Era fanático del Secreto, de ahí nos contacta porque al principio quería, o sea, una de las posibilidades que había era que sea el Chango Monti el DF. Chango Monti no pudo. Después se le ofreció a Miguel Litín, que con él ya veníamos trabajando anteriormente en Manos de Piedra. Trabajamos también ahora en Resistance, que bueno, no se estrenó por el tema pandemia, solo por video on demand. O sea, este fotógrafo es Litín. Sí, claro. Y también jugó al borde porque es lo que había, no es que se eligió, digamos, filmar con un ISO tan alto. Sí, es sí. porque es lo que había, ¿no? Ahí leí que habían preguntado por el tema de los faroles. Yo no me acuerdo bien qué tipo de faroles eran, pero sí me acuerdo que banderearon mucho, por ejemplo, la calle esa principal por donde empieza el plano secuencia, y tuvimos que borrar esas banderas de porque eran las que te hacían que se refleje la sombra del go-kart y el camarógrafo en frente tuyo después que pasaba la luz por arriba, ¿no? Entonces para eso se banderearon y fue un laburito borrarlo. Vos ya laburaste con el Chango 2 veces, ¿no? Una en El Secreto, 3. y sus ojos, y otra. En Vientos de Agua y en... Vientos de Agua, claro. Sí, pero no hablemos de Vientos de Agua.
fue difícil Viento de Agua, re difícil. Y sí. Pero, ¿cómo es tu relación, digamos, con siendo supervisor de efectos visuales? A veces la palabra supervisor suena a una especie de persona que se sienta ahí en el rodaje, ¿viste? Y empieza a supervisar, ¿no? El nombre supervisor suena así fuerte. ¿Cuál es la relación que tiene el supervisor de efectos visuales en un rodaje con un director de foto, en tu experiencia? Y normalmente somos rompepelotas y si no tenés buen tacto te vas a pelear un poco bastante, De pero, buenos días. pero bueno, también a veces le resolvemos cosas, o sea, es un trabajo en equipo, digo, pasa lo mismo con el director de arte, con cada uno, ¿no? O sea, siempre desde los efectos se puede ayudar. Por eso estuvo buena la invitación, digo, y el interés del ADF para hablar, switchar un poco el tema de VFX en este laburo de fotografía. Pero sí, después están las personalidades, después está cuándo lo molestás para pedirle algo y cuándo no, o sea, se aprende de eso, ¿no? A los ponchazos, pero con el tiempo... Tenés que aprender el mundo del set, ¿no? El mundo Sí, del sí, set sí. que la gente de post piensa que nada, que esa gente que está en el set se equivoca siempre y te trae todo mal, Sí, ¿no? Ese y rol crítico que tiene a mí, veces el que está en post. sí, a mí me pasa que dice, che, pero esto está re mal filmado, y yo me recaliento porque digo, si vos supieras lo que fue, o sea, cómo fue la adrenalina del momento, cómo tratamos de resolver con lo poco que había y los tiempos, y bueno, ahí como que bajan un poco las pretensiones, pero nada, es una experiencia muy personal en cada uno, creo yo, o sea, también depende, yo no soy muy carismático que digamos, pero soy muy enfocado, o sea, me gusta ser claro, preciso, por ahí el tono de ser claro y preciso suena duro del otro lado, entonces hay que tener cuidado en todo, en definitiva. Sí, tener sentido de la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, primero no violar las jerarquías, ¿no? Lo peor que puede hacer un supervisor es agarrar y Sí, pedirle al eléctrico, por ejemplo, que te mueva un farol. Entonces, si sí. vos rompés las cadenas de mando que existen en el rodaje porque sos inexperto, te comes un gasto Sí, sí, además, sí, sí. Bueno, ese es ¿no? otro mundo, ¿no? Como cuando querés resolver. Yo muchas veces fui yo y moví las cosas yo, porque no había tiempo. Eh, Claro, en esta peli de Resistance, por ejemplo, se le ocurrió al director hacer un plano con un Steadicam, recorriendo todo un andén de tren con un montón de vagones, y había un montón de gaps entre cada vagón y que había que cubrir para hacer un set extension y había claro. mucha gente pasando, o sea, rotoscopiar eso iba a ser imposible, había mucho fierrito finito, o sea, había que poner croma, y en 30 minutos logramos setear, creo que 6 cromas grandes. Mm. Hoy te Eh, voy a mostrar una imagencita. Resistance es esta película eh, que está estrenada, ¿no? No sé bien. Yo la vi en se portales se pirata, estrenó en digamos. video on demand, y todavía falta estrenarse en algunos países. Creo que en Alemania se estrena en noviembre, una cosa así. Pero sí, no fue. El año fue terrible en ese sentido. Sí, en un rato vamos a hablar también con Raúl de cómo se trabaja en remoto, ¿no? Con este contexto. Para los efectos visuales, digamos, ¿vos estás trabajando ahora mismo en remoto con la pandemia? ¿Cómo Sí, viene todo eso? estamos haciendo una miniserie para Amazon que la entregamos hace unas semanas atrás. Y pese a que nos agarró en el medio de la producción, creo que fue un mes trabajando en el estudio y el resto de los 3 meses fue remoto. Migré todo remoto del estudio, así como mejor me salió y bastante bien funcionó, gracias al- a la predisposición de la gente a entender que estábamos haciendo algo que no se había hecho antes, de ver cómo nos organizamos, de ir puliendo cosas. Al principio fue un poco más complicado, pero después fuimos puliendo y entregamos una semana antes del deadline, por suerte. No, Y justito. con calidad. Bien ahí, Rodri. Sí, bueno, el tema volviendo un poquitito al tema del rol
del supervisor y la relación con el fotógrafo, ¿no? Para poder estar un poco a tono con ADF. Sí. Contame vos un poco cómo es interactuar, digamos, teniendo exigencias que tal vez poco se entiendan. ¿Por qué vos pedís, por ejemplo, en rodaje una pausa, arreglar un farol, arreglar parte del decorado, pedir determinada iluminación y nadie entiende por qué, ¿no? Porque tal vez faltan componentes que no ven los demás y que vos ya te los imaginás interactuando con la escena. Sí. Y se hace difícil, ¿no? Pareces el loco de la tribu que está Sí. diciendo, no, acá dejen un espacio más grande porque acá va algo que ustedes no ven. Sí, no hay, yo creo que si hay un método, no lo sé. Sí te digo que muchas de esas cosas se resuelven si hay una buena preplanificación de todo, digamos. Si sabes que vas a hacer una película con un plano secuencia de 6 minutos, va a haber una preplanificación y todos tenemos que estar claros con cómo se va a hacer. Y así si fuese también algo complejo de hacer, sea o no un plano secuencia, digo, eso es lo mismo para todo. Pero también yo, donde mejor me manejo es cuando me confían en vos. O sea, cuando confían en vos, yo me siento, me fluyo. Por Claro. ejemplo, en Resistance, de nuevo, directamente yo le decía, pedía permiso a Miguel para hablar directamente con uno de los eléctricos para que me dieme unas luces para simular la luz de un tren que venía, que era un tren CG. Y bueno, por ahí si vos querés explicar ahí en el momento del rodaje es imposible. O sea, o confían o no confían. Y lo ideal sería tener una previsualización de eso, como pasó en El Secreto, que yo armé todo un animatic y todo un planeamiento de cómo iba a ser el recorrido del helicóptero, cómo se iba a mover la grúa y cómo debería estar seteada la grúa en las gradas. Laburazo que se hizo ahí López, creo que era Juan López. Y bueno, y funcionó porque todos vieron lo mismo en el mismo momento, entonces a partir de eso cada uno trabajó sabiendo qué es lo que iba a pasar, básicamente. Por eso le doy mucha Claro. pelota a la previsualización. La previsualización es como una animación 3D boceto de cómo va a ser todo el plano, ¿no? Se le llama previs también y ya a mí me ha tocado hacerlo para algunas publicidades que eran muy complejas de filmar con grúas muy altas y siendo yo supervisor junto con Javi Juliá, que era el director de foto de esos spots, calcular cuánta gente necesitábamos para empujar una grúa, cuánto tiempo tardamos en frenar la grúa porque había una cámara colgada a 8 metros de altura, y a qué velocidad de cuadros por segundo teníamos que filmar el plano, para calcular también cuál es el alto de los escenarios, porque eran tomas cenitales. Nada, algo muy complicado de charlar así a viva voz. Entonces, hacer la animación te sirve para saber exactamente cuánto tiene que medir la altura del decorado, que hay que filmar a 18 cuadros por segundo, por ejemplo, que fue nuestro caso. Y sobre todo para saber cuánto croma vas a necesitar o cómo optimizar ese uso de croma, o lo mismo para la cantidad de cuando querés hacer réplica de gente, también, cómo distribuir la gente en el cono visual, ahí sí, sirve un montón. Hace poquito Sí, hice un animatic para un posible proyecto donde me decían, ¿y qué tan grande tiene que ser el stage donde se filma? Y bueno, me imaginé que en una de las secuencias hay una caminata de tantos segundos, me fijé cuánto caminás en metros y en función de eso armé toda la escala del setup. claro. Me hiciste acordar cuando hablaste de empujar la grúa y eso, en las comadrejas también hay un plano, es cortito, pero un plano secuencia en donde sale por la ventana la grúa, en realidad al revés, viene cámara en mano, se engancha en una grúa, sale por la ventana yendo para atrás y se engancha con un dron. Y ahí hubo proyección, hubo un montón de laburo. Claro. Bueno, para planificar rodaje, entonces no hay nada mejor que la animación, boceto, la previsualización, y con eso, digamos que metes a todo el mundo en el equipo y a ser conscientes de lo difícil que va a ser el rodaje también, ¿no? Y muchas fotos del set. Claro. Bueno, Rodri, te agradezco un montonazo este tiempo. Yo voy a volver con Raúl para terminar un poco y redondear la charla
el Dale. tema de color y con un montón de preguntas que quedaron por ahí. Te Dale. felicito por tus laburos que siempre quedan geniales y Gracias. gracias por llamarme para Bass of Night, que Trabajo en equipo. fue también una confianza que vos tenés conmigo para que me anime a hacer el color. Dale. Gracias, loco. Gracias, Rodri. Corto acá, ¿no? La crucecita. Yo te corto. Dale, bye bye. Gracias. Chao, chao.